los compañeros. En primera instancia, la señora vicepresidenta encargada de la República va a hacer un pronunciamiento. Luego hará el secretario de la Política también un pronunciamiento. Y si es que hay preguntas, las hacemos posterior, por favor. Así es que quedemos con la señora vicepresidenta. Adelante, María Alexandra. Buenas noches, amigos de la prensa, queridos compañeros del gabinete. Justamente hemos estado desde hace algunas horas trabajando, como siempre lo hacemos, con mucho compromiso en función del interés nacional, viendo cómo los resultados de un diálogo nacional impulsado por el gobierno de todos ha dado frutos importantísimos para el país. Y en medio de las sesiones de trabajo, insisto, en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo ecuatoriano, hemos visto, no necesariamente con sorpresa, pero sí ha causado risa, el ver cómo desafortunadamente algunas personas integrantes del movimiento Alianza País, que por supuesto son miembros de la Dirección Nacional, en desconocimiento pleno y de forma inconsecuente con el sentir de las bases, que se han expresado a lo largo y ancho del país, en varias directivas provinciales, en donde de forma mayoritaria han expresado su pronunciamiento irrestricto de respaldo no solo al gobierno nacional, al gobierno de todos, al gobierno de Alianza País, sino a su presidente, al presidente de todos los ecuatorianos, pero también al presidente del movimiento Alianza País, que es el compañero Lenín Moreno Garcés. Hemos visto también cómo mucho más de la mitad, más de 44 compañeros asambleístas de nuestro bloque legislativo han expresado en la misma línea un respaldo indiscutible, no solo a la gestión de su presidente, sino también a las acciones emprendidas a partir del diálogo nacional y particularmente al impulso a la consulta popular. Yo y junto con mis compañeros queremos expresar, porque este es el buró que responde al gobierno de Alianza País y al gobierno de todos los ecuatorianos, que definitivamente no solo no son consecuentes esos pronunciamientos con el sentimiento mayoritario de las bases del movimiento Alianza País, sino que responden a actitudes arbitrarias, antidemocráticas, totalmente desapegadas a los principios y a las normas que rigen nuestro movimiento, nuestro proyecto político. Por ende, obviamente, desconocemos tamaña arbitrariedad. Pero no solo eso. Me parece que es importante también comprender y recordarles a algunos compañeros y compañeras que parece que en el camino se desorientaron, la brújula seguramente se les dañó y no se ha entendido que el movimiento Alianza País es una organización política, no es una hacienda, no es una finca. No puede ser posible, por ejemplo, que a muchos de los compañeros que estamos aquí, a muchos compañeros asambleístas, nos hayan incluso bloqueado de las cuentas oficiales de nuestra organización política. Eso no solo es un despropósito, sino que demuestra con claridad que efectivamente son acciones equivocadas, acciones que sin duda no responden al sentir democrático de las bases, a la necesidad y a la exigencia que a lo largo de todo este tiempo hemos demandado desde la militancia activa, desde las bases, desde las organizaciones que conformamos el movimiento Alianza País, de empezar realmente un proceso no solo de democratización y de fortalecimiento de nuestra organización política, precisamente para evitar este tipo de prácticas que sin lugar a dudas desdicen de la condición de una organización revolucionaria. Sus dirigentes y algunos compañeros que, insisto, en algún momento perdieron la brújula de la hoja de ruta trazada por un proceso transformador, por un proceso histórico que no tiene dueños ni dueñas. Un proceso histórico que hemos ayudado a construir centenas, miles de compañeros y compañeras a nivel nacional y que efectivamente seguimos en la ruta de impulsar un proyecto político que se traslada también a una propuesta de gobierno que no solo está en plena ejecución, sino que definitivamente cuenta con el respaldo mayoritario de las bases, pero también de un sólido tejido social en el que se sostiene el gobierno de Alianza País, que es finalmente el gobierno de todos y de todas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Vamos a escuchar ahora a don Miguel Carvajal, por favor. Gracias. Buenas noches. Como decía María Alejandra, aquí estamos compañeros que somos de Alianza País y del Buró
del gobierno de Alianza País y del presidente Lenín Moreno, que además de presidente de la República es presidente de nuestra organización política. Hemos visto casi todos estos meses una acción política virulenta en contra del presidente de la República y de muchos de nosotros por parte de algunos compañeros. Hemos visto también con cierto asombro que frente a esas actitudes virulentas, quienes están al frente de nuestra organización han guardado silencio. Y ahora hemos visto también con asombro cómo se toman algunas decisiones como la de separar al presidente de la organización Alianza País, de nuestro movimiento, por parte de una dirección nacional, cuando ellos saben muy bien que el presidente de Alianza País, como todos sus dirigentes nacionales, son electos en una convención nacional. Y es contradictorio cómo primero se pretende tomar una decisión o se toma una decisión, a nuestro juicio espuria, que corresponde a una convención, de primero decir, le separamos de la presidencia y luego convocar a la Comisión de Ética para que siga el proceso. Es decir, primero te sanciono y después llamo a la Comisión de Ética. Eso es una muestra de arbitrariedad, de una grosera arbitrariedad en una organización política que nació y sigue con principios democráticos, que nació y sigue levantando banderas en la lucha que todos hemos sumado esfuerzos, en la lucha por la soberanía, en la lucha contra las desigualdades sociales, en la lucha por el desarrollo económico, pero también en la lucha por la transparencia y férreamente la lucha contra la corrupción. Y nosotros seguiremos en ese camino. Nos parece que esta es una decisión apresurada, probablemente por las decisiones que se están tomando desde hace varias semanas en varias provincias, en donde las directivas provinciales de Alianza País, en cascada, mayoritariamente, están expresando el respaldo pleno al presidente de la República y al presidente del movimiento. Y están expresando el respaldo pleno a lo que estamos desarrollando, que no es otra cosa que un programa político que ganó las elecciones, un programa político democrático, un gobierno para todos los ecuatorianos con énfasis en los más pobres, en la preocupación por los más pobres, por los marginados, como ha sido siempre los objetivos de nuestra organización política. Hemos dicho siempre que esperamos que las diferencias sean tratadas con alto espíritu democrático y con madurez. La historia juzgará a quienes de una manera apresurada e inmadura pueden tomar, y de hecho están tomando irresponsablemente, acciones que pueden afectar el desarrollo que todos buscamos de un país democrático, en donde esos valores, los valores de la democracia, del debate sano y maduro, puedan contribuir siempre a su desarrollo. Lamentamos esta decisión. Nosotros seguiremos trabajando como militantes de nuestra organización. Como decía María Alejandra, nuestra organización, igual que la Revolución Ciudadana, es propiedad de un pueblo, de miles de ecuatorianos. Aquí no hay propiedad privada, esto no es una hacienda. Los militantes no somos cosas que se nos dispone, se nos sube, se nos baja, se nos quita violentando derechos. Somos personas comprometidas con un proceso que tenemos respeto por las diferencias, pero que también exigimos respeto pleno a nuestra condición de adherentes, a nuestra condición de militantes, a nuestra condición de ciudadanos. Eso es lo que podemos decir y ratificar nuestra convicción de militantes de nuestro movimiento, nuestra convicción de defender los avances de la Revolución Ciudadana, de ir corrigiendo sus errores y de continuar trabajando por un país para todos, con pleno ejercicio de libertades, un país para todos en democracia, con un país que se transforme en pleno respeto a la paz. Y esa ha sido nuestra convicción, pero también con un país cada vez más firme en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la transparencia. Así nacimos, así seguiremos.
Invitamos a nuestros compañeros militantes de Alianza País, a nuestras organizaciones sociales, a nuestros aliados, a seguir en esta lucha, con firmeza, con amplitud, con convicción, con transparencia. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a ir a las preguntas, por favor, si nos permite, si tan amables. Comencemos por acá con Carlos Carrillo para pasar luego con Freddy y luego pasamos con Sofía, si son tan amables. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ante esta premisa se anunció hace un par de horas en que en las próximas semanas podría estar viniendo el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Con la posible llegada del expresidente, de repente ustedes tienen previsto tener una reunión porque con esta aspereza que se está ventilando en estos momentos, es necesario que de repente tengan algún tipo de acercamiento. ¿Lo van a realizar? ¿Lo van a hacer? Nosotros siempre estaremos dispuestos a conversar para mantener la unidad de nuestra organización, exigiendo siempre respeto a las personas, respeto a los adherentes, respeto a las diferencias de opinión, a las diferencias de posición política. Este es un país democrático en donde todo el mundo puede venir. Señora vicepresidenta, señores ministros, buenas noches. Usted dijo que desconocen esta decisión adoptada por la dirigencia nacional de Alianza País. ¿Esto quiere decir que van a disputar la conducción del movimiento político Alianza País? ¿Se allanan a esta decisión que han tomado los directivos nacionales? En suma, ¿qué van a hacer frente a esta decisión? El pronunciamiento de algunos miembros de la directiva nacional no representa el sentir de las bases, que se ve reflejada en el pronunciamiento mayoritario de los integrantes de las directivas provinciales en muchas provincias. Además, de acuerdo al estatuto, al régimen orgánico que nos orienta, que nos guía como organización política, la máxima autoridad o el máximo espacio de toma de decisiones es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional del Movimiento Alianza País, la Convención Nacional, escogió a un presidente de nuestro movimiento y ese presidente es el compañero Lenín Moreno Garcés. Ministro, ¿tal vez algún aditamento o no? Tal vez un adicional. En esta reunión han estado algunos directores provinciales, pero no nos olvidemos que de acuerdo a nuestros estatutos, los directores provinciales representan y son los portavoces de las directivas provinciales. De tal manera que no pueden o no deberían, sino haber expresado la opinión de las directivas provinciales que mayoritariamente en todo el país se han pronunciado de manera pública en respaldo a las acciones que está desarrollando el presidente Lenín Moreno como presidente del movimiento y presidente de la República. Señora vicepresidenta, señores ministros, ustedes ratifican entonces que el presidente del movimiento Alianza País es el señor Lenín Moreno Garcés. En este caso, ¿qué van a hacer con el señor Ricardo Patiño? ¿Van a iniciar algún proceso ustedes también en contra de estos miembros del movimiento Alianza País que han tomado esta decisión el día de hoy? ¿Se va a tomar alguna acción en torno a eso? Y lo segundo es que la señora vicepresidenta ha dicho que ustedes cuentan con el pronunciamiento de 44 asambleístas. ¿Quiere decir que el bloque de Alianza País va a tomar ya pues una división más marcada? ¿Se va a crear o se va a disputar algún otro tipo de movimiento político? Mire, nosotros siempre apostaremos por la unidad y una organización política que apuesta por la unidad también apuesta por el sano debate interno. Nosotros seguiremos trabajando en búsqueda de la unidad y obviamente nos reservaremos todas las medidas políticas y las medidas legales para precautelar a nuestra organización y eso significa precautelar el derecho de nosotros como adherentes, de nosotros como militantes y de nuestros dirigentes. Sí, señor Carvajal, buenas noches, señora vicepresidenta. El hecho de que se ha dado a conocer esta pugna interna, esta crisis interna, ¿cómo va a ser el gobierno para poder gestionar las leyes, los proyectos de ley, el presupuesto desde la Asamblea Nacional? Si bien es cierto, hoy Alianza País reconoció la directiva nacional de que hay 40 asambleístas que apoyarían a la gestión de Lenín Moreno. ¿Cómo sostener este bloque cuando ellos señalan de que van a buscar esos bloques, esos votos, por favor? Bueno, pues esperemos que los procesos continúen. Tenemos una convicción
tenemos la convicción de que nuestros compañeros asambleístas serán consecuentes con el proyecto político, serán consecuentes con el programa político, serán por lo tanto consecuentes con una propuesta o un conjunto de propuestas de leyes que no están sino en correspondencia con el programa político de la Revolución Ciudadana. Si es que hay personas que están en contra de esas propuestas, de esos contenidos progresistas que estarán expresados en todas las leyes que salgan del Ejecutivo, pues ellos sabrán explicar al país y a la historia sus posiciones. Nosotros tendremos la obligación, y así lo vendremos haciendo, de ir desarrollando las propuestas legislativas que corresponden al desarrollo, a la concreción del programa político de Alianza País. Sí, muy buenas noches, señores ministros, señores secretarios. Dos preguntas. La primera, se informó de que el expresidente Rafael Correa vendrá a Ecuador justamente para dar mayor fuerza a la militancia, que dijeron que no es momento de estar dudando en el otro lado de Alianza País. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto desde el gobierno? Quizás sea una medición de fuerzas. Y la segunda pregunta es sobre si ustedes pueden hacer algo legalmente, porque Doris Solís, una de las ex secretarias ejecutivas, indicó que van a entregar al CNE ya esta resolución lo antes posible, incluso se adelantó a decir mañana. Bueno, el compañero Miguel Carvajal ya lo ha expresado, nos tomaremos las decisiones correspondientes, no solo en el ámbito político, sino también en el jurídico, en el ámbito legal. Aquí es importante reivindicar un tema. Nosotros siempre estaremos en procura de la unidad. Y creo que las bases tienen la conciencia clara de que este proceso histórico y esta responsabilidad histórica de estar firmemente unidos en función de la sostenibilidad de un proyecto político, la tienen clara. Ojalá esa claridad la tuvieran todos los dirigentes a nivel nacional. Más aún aquellos que se han pronunciado de forma absurda e incomprensible en los últimos minutos. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa, si ha manifestado que va a venir, digamos, tiene todo el pleno derecho de hacerlo. Ojalá se fortalezca al interior del movimiento, porque es lo que todos demandamos, mecanismos que permitan un amplio debate. De parte del presidente del movimiento Alianza País, que es el compañero Lenín Moreno, el diálogo nacional no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Y todos los mecanismos que permitan el fortalecimiento democrático, como ya lo manifestó el compañero Miguel Carvajal, tenga la plena seguridad que desde la convicción profunda de que el movimiento Alianza País, que es el movimiento del gobierno, que es el partido de gobierno, siempre estará en función no solo de la unidad, del respeto y de la consecuencia de sus dirigentes con el sentir y las exigencias y demandas de las bases, y también del fortalecimiento de los procesos democráticos al interior de nuestra organización. Sí, una pregunta final. Si es que el señor presidente Lenín Moreno, presidente de la República, sigue siendo presidente del movimiento Alianza País, consulto, ¿tiene previsto hacer una convocatoria a Convención Nacional, tomar algún tipo de decisión, quizá invitar a la renovación de las directivas provinciales de Alianza País? Quisiéramos conocer. Bueno, efectivamente es parte no solo del derecho, sino también de la responsabilidad en la conducción del movimiento Alianza País. Yo solo recordar cómo el día de ayer en mi ciudad, en mi provincia, en la provincia del Guayas, 26 de 30 compañeros directores cantonales y distritales que conforman la Dirección Provincial de Guayas, no solo que se pronunciaron en un irrestricto respaldo a la gestión de nuestro presidente, a la gestión de nuestro gobierno, al apoyo irrestricto a la consulta popular, sino también demandaban la convención provincial en razón de que las directivas provinciales están prorrogadas. Es decir, las bases reclaman también procesos no solo de renovación, sino de fortalecimiento. Ya tienen prorrogados un año en función a los directores y directoras provinciales. Yo creo que ese sentimiento, que no solo ocurre en Guayas, que ha ocurrido en varias provincias del país, dan una muestra clara de qué es lo que quieren y demandan las bases. Y en una organización seria, en una organización democrática, en una organización revolucionaria, las bases son las que mandan y en consecuencia de ello deben actuar sus dirigentes. Señora vicepresidenta, una última pregunta, señores ministros de Telegranda del Telégrafo. Adelante.
Buenas noches, señora vicepresidenta y, bueno, al todo el buró. Mi pregunta va enfocada en, hace pocos minutos el señor Patiño ha dicho que las personas que han participado de la reunión ad hoc, lo dijo él, donde enfatizaron el apoyo a la consulta popular y al gobierno del presidente Moreno, podrían abandonar o deja las puertas abiertas para que abandonen el movimiento. ¿Qué podrían responder al respecto de eso? Yo creo que más bien eso plantearíamos a aquellos que no son consecuentes, insisto, con el sentimiento de las bases, con la coherencia y la consecuencia con un proyecto político y un programa de gobierno que está en plena ejecución. Creo que la respuesta de la militancia, de los líderes y lideresas, de los dirigentes, de las organizaciones, de nuestros compañeros asambleístas, alcaldes, alcaldesas, representantes de las juntas parroquiales, prefectos y demás. El día viernes, cuando tuvimos una reunión amplia de líderes a nivel nacional que respaldamos de forma contundente y decidida el sí, creo que fue una muestra clara de en dónde estamos y de cuál es el camino correcto. De manera que, por supuesto, siempre las puertas estarán abiertas para que la gente no solo se incorpore a la organización política, sino también dé un paso al costado en la medida en que no se sienta cómoda militando ahí. Pero el gobierno nacional, que es el gobierno de Alianza País, que preside el compañero Lenín Moreno, que es también presidente de nuestro movimiento y del gobierno de todos, tengan la plena seguridad que en ese marco de fortalecimiento de la democracia interna al interior de nuestra organización, siempre esas puertas estarán abiertas, no solo para que se sigan sumando compañeros con convicciones claras, que rescaten y reivindiquen los principios fundacionales de nuestra organización, pero fundamentalmente aquellos ejes sustanciales del proyecto de Revolución Ciudadana, uno de los cuales es nuestra bandera de lucha inclaudicable, que es la revolución ética. Y la revolución ética en el combate no solo a la corrupción, sino una revolución ética para actuar en consecuencia con los principios de este proceso histórico, de este proceso transformador.